Vamos, vamos. Oye, cuánta gente hoy, ¿eh? Hay muchísima gente. Yo lo he dejado ahí en Yo se lo he dejado a Marga. Yo se lo he dejado a Marga. ¿Segura de verdad? al medio, Gloria, ¿te parece? No, a mí no Sí, me pongan en Sí, medio. yo creo que Tú sí. eres la local, al medio. A ver. Oye, no. Sí, Que sí, cariño. Presidenta, al medio. Yo creo que... ¿Y no se tiene que poner ella en medio? No, porque no se sienta, María. El formato es chulo, ¿eh? Sí. Yo voy a estar mirando todo el rato los zapatos de Octavio. Bueno, es que son brutales. Yo ayer estaba absolutamente sentada geniales. ahí Yo y también. Octavio aquí. Los yo- miraba Me encanta con porque esto es envidia. como muy abrazable. Los miraba con envidia. Es que además... Si te caes, te coges. Un poco Preguntar efecto cosas, disco, ¿eh? como Todo. que te encandilan. Mira, Rosa. Hola. Pues bueno, buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto ver a la biblioteca de José Saramago tan llena, a pesar de los carnavales. Espero que después cuando Sí, terminen tiene se mérito, vayan ¿eh? y lo pasen súper bien también. Bueno, es un honor, después del día de ayer, el 28 de febrero, que terminamos el mes de febrero con la maravillosa presentación del libro de Octavio Salazari, y tu segundo, que siempre se me olvida. Benítez. Queremos nombrar también a las mujeres. Di que sí. Y fue una maravilla. Y ahora empezamos marzo, y no solo es el 8 de marzo, es que el marzo es el mes de las mujeres en la Casa Museo José Saramago. Y vamos a hacer muchas cosas, pero empezando con el lujazo de tener este maravilloso libro para ser presentado, Hijas del Miedo, hecho por la Asociación de Mujeres Juezas de España, por la ANGE, 19 relatos de 19 mujeres magistradas, fiscales, juezas, que les voy a presentar y les voy a dejar ahora mismo porque de verdad creo que no podemos empezar mejor. Y hay algo que le decía esta mañana a Vicky, y no lo puedo remediar porque es que me emociono, y es que cuando veo esto así, y veo a estas mujeres aquí con nosotras, no puedo dejar de pensar en Saramago y en saber lo súper contento que ahora estaría. Sí. Sí, señor. Este es su legado y su lucha por los derechos humanos, a la que dedicó gran parte de su vida, porque no solamente era un gran escritor, fue fundamentalmente una persona comprometida de su tiempo y un defensor hasta el último momento de los derechos humanos. Su discurso cuando recibió el premio Nobel fue dedicado a ello, justo coincidía con el 50 aniversario. Y bueno, creo que es muy importante para él que aquí hoy vamos a hablar de feminismo, de igualdad, de violencia de género y de todas estas cosas que no deberían de ocurrir si respetamos los derechos humanos y que este mundo es un espacio más justo y más igualitario que a lo que aspiramos. Y sin más presento a las compañeras, a Victoria Aguilar, Vicky Aguilar, para nosotras, Rosel. Vicky Aguilar, Rosel. Rosel Aguilar. Al final le quita tu padre. Gloria Pollatos Matas, así no me equivoco. Muy ¿no? bien, muy bien. Carla Vallejo Torres. Carla Vallejo Torres, que yo me lo aprendí muy rápido y muy bien, no sé por qué. Y sin más, las dejo con ellas para que nos cuenten de qué va este libro. Ellas son autoras, hay más, y creo que aquí hay algunas más también, pero son autoras de algunos de los relatos de este estupendo libro que les recomiendo a todo el mundo que lo compre y que lo lea porque es maravilloso. Hijas del Miedo. Muchas gracias. Gracias, María. Fíjate, Lola. Pero tenemos... No, eso es para la grabación. Ah, Y todos son de los dos. Sí. bueno. Hoy nos planteábamos cómo íbamos a enfocar. Perdón. Una cosa, perdón. Perdón. Claro. Que se me había olvidado algo muy importante. Es que queríamos celebrar el honor de tener a la recién ascendida Presidenta de la Sala de los Sociales. Superior de Justicia de la Calle. ¡Ay! Se me cae el boli. Un orgullo, Gloria Pollato, un orgullo que nos hace sentirnos a todas mucho mejor, porque vamos caminando y consiguiendo, conquistando cosas, y tú eres un orgullo y un modelo de referencia. Bueno, Así trabajo que enhorabuena. conjunto, esto es un trabajo de equipo. Venga, enhorabuena. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias María. Nada, chicas, que nos planteábamos hoy
¿cómo vamos a enfocar esta intervención? Después de la magnífica intervención que hizo ayer Octavio, con Pilar del Río, vis a vis aquí entre los dos, venga, vamos. En fin, pensábamos hoy en la comida, ¿qué les puede interesar a estas personas que van a venir un día como hoy de carnaval y que además han hecho el esfuerzo y el sacrificio de no disfrazarse? ¿No funciona? Es que hay que pegárselo. ¿Sí? Ah, ¿bien? Vale, no, yo puedo hablar fuerte, ¿eh? Bueno, entonces pensábamos, ¿cómo vamos a hacer? Y mi amiga Carla, que siempre está en todo, que tiene mucha experiencia en esto, porque bueno, pues ha estado en muchos ámbitos, y me decía, vamos a repartirnos un poco. Quizá lo que les puede interesar es, primero, explicarles de dónde surgió la ANGE, ¿no? Sí. Y yo me pregunto, ¿es interesante saber cómo nació ANGE para ustedes? Sí. Venga, vamos, pues entonces vamos allá con el primer speech. Vamos haciendo un feedback para estar seguras de que y si queréis que hablemos de otra cosa, sobre la marcha, ¿eh? Somos... Es eso. Vamos a hacer una intervención interactiva tanteando al público y seguiremos las preferencias del público, ¿vale? Entonces, ¿dónde nació la ANGE? Yo se lo cuento. Bueno, pues la ANGE nació en Australia. Sí, en Australia. Sí. Fue en un año 2014 cuando yo es que tengo una hermana que vive en Australia, que es muy exótico y además te permite viajar allí y que te salga gratis la estancia. Es maravilloso. Desde que ella vive allí, pues intento ir muy a menudo, ¿vale? Y aprovechar y viajar y tal. Y es de esos años que me fui para allá y ella, como está relacionada con el ámbito jurídico, pues dijo, mira, ¿sabes qué? Conozco unas magistradas del Tribunal Supremo del estado de Queensland, que es uno de los estados que está en Australia. Y le dije, oye, yo quiero ir al Tribunal Supremo de Queensland y conocer a unas magistradas, enséñamelo y además quiero ver los juicios. Vale, mi amiga Catherine Holmes, se llama así, te lo va a mostrar. Hablé con ella y hemos quedado y nos vamos y además vas a entrar a salas de vistas. Perfecto, me fui para allá y conocí a Catherine Holmes y otras 2 compañeras más. Pasamos por un Tribunal Supremo lleno de fotos de hombres, todo. Dice, aquí no ha habido nunca una mujer presidenta. Digo, pues igual que en España, tampoco allí hay presidentas. Pasa en todos los lugares. Y entonces primero entré a su despacho y me enseñó las pelucas que usan allí para los juicios, que además es de cola de caballo y vale aproximadamente 4.000 euros cada peluca. Pero es que las pelucas, hay una diferencia, están las pelucas largas para los juicios de mucha pena y las pelucas cortas para los delitos leves. Entonces me decía, esta es la de los delitos leves y ya la gente sabe que cuando llevamos la peluca larga es porque le va a caer una buena pena al presunto. Bueno, tengo una foto con la peluca, me prometió que nunca compartiría esa foto, ¿vale? Y lo voy a negar fuera de aquí. Dicho esto, lo siguiente que pasó es que estas compañeras me hablaron y dice, oye, y tú estás en la Asociación Internacional de Juezas, ¿no? Y digo, ¿qué es eso? Pues mira, es una asociación con sede en Washington, D.C., donde hay más de 5.000 juezas asociadas en más de 100 países del mundo. Y mira, es que esta asociación es especial. Y dije, bueno, pues será una asociación feminista más, ¿no? Dice, no, esta es diferente. ¿Y por qué? Porque mira, nosotras hacemos conferencias internacionales cada 2 años en distintos países del mundo. Pero lo que a nosotras realmente nos interesa es llevar la voz de todas las mujeres juezas, pero sobre todo las juezas procedentes de los países más degradados en derechos humanos. Pero como ellas no pueden pagarse el viaje porque tienen unas retribuciones muy inferiores a lo que cobramos a este lado del mundo, las que tenemos capacidad económica abonamos los viajes de aquellas que tienen menos capacidad, pero las tenemos allí y siempre les damos la voz en nuestras jornadas para buscar la manera de que esos países puedan avanzar en derechos humanos. Mira, me quedé maravillada. Digo, qué manera de cooperativizar, qué manera de ayudar a otras mujeres, qué manera de avanzar tan, no sé, fantástica. Y bueno, recuerdo que cuando ya venía en el vuelo de vuelta, por cierto, 24 horas de vuelo efectivo, venía ya en el avión diciendo cómo vamos a visibilizar esa asociación internacional en España y cómo podemos crear una asociación en España para integrarnos ahí y poder ir a esas conferencias y oír a las juezas de Bangladesh, de África, de Asia, de todos los lugares, cómo podemos aprender de otras compañeras y otros países más avanzados. Bueno, pues llegamos a España y lo siguiente que hicimos, a lo mejor se acuerdan, es que unas jornadas laborales que yo organizo aquí cada año, junto a Andrés Barreto, que es un graduado social, de Derecho Laboral, las hacemos en octubre y dije, bueno, ahí voy a presentar la Asociación Internacional. Y entonces contacté en Washington con la Junta Directiva y di con una magnífica magistrada de la Corte de Apelación del Estado de Columbia,
que se llama Vanessa Ruiz, la primera mujer hispana en llegar a ese tribunal, y le propuse venir a las jornadas, invitada, y aquí hacer una presentación oficial de la Internacional. Y así lo hicimos. Y todo el mundo se mostró muy interesado y, bueno, visibilizamos. Lo siguiente paso, fue fundar la ANGE. Para eso, estratégicamente, me congregué con 11 juezas más, con una visión en valores feministas similar a la que tenía la Internacional y, por supuesto, también yo, y nos metimos, vamos, fuimos sin freno, ¿vale?, directamente a fundar una asociación que defendiese los derechos de las mujeres. Pero además teníamos claro que no iban a ser solo los de las juezas. Es más, los de las juezas quedaban en segundo lugar, porque las mujeres que nos interesaban eran las más vulnerables. Y queríamos defender a las mujeres inmigrantes, a las mujeres en los centros penitenciarios, a las empleadas domésticas, es decir, a las Kellys, a todas aquellas que más necesitan que saquemos la cara por ellas. Y también a las juezas, que menudos problemas tenemos para llegar allí donde los hombres llegan con bastante más facilidad que nosotras, ¿vale? A partir de aquí nos juntamos, aunamos fuerza, 12 magistradas, hicimos un decálogo de ideas básicas que fundamentaban nuestra asociación, y en el año 2015, en noviembre, lo hicimos real. Me acuerdo que al día siguiente salimos en todos los medios de prensa y había Ana Salas, de las fundadoras, que decía: ¿cómo hemos podido salir en todos los medios si no hemos hecho nada? Digo, ¿que no hemos hecho nada? La primera asociación de juezas en España, que era criticada por un gran sector de la sociedad, que decía: pero si en España somos todos y todas igual. No decía la judicatura. No decían todas, decían todos iguales, efectivamente. Y sobre todo desde la judicatura, efectivamente, porque nuestros compañeros y compañeras entendían que la justicia española pues ya había avanzado todo lo que tenía que avanzar. Y a partir de aquí nos propusimos integrar la perspectiva de género, que creo que no se ha hablado nunca de perspectiva de género antes de llegar la ANGE a este país. Empezamos a hacer comunicados, que esto sí que fue muy novedoso, porque eran comunicados críticos. Y elevar un comunicado crítico desde el rigor y el respeto siempre de sentencias emitidas por compañeros y compañeras es delicado. Entonces, bueno, uno de los primeros comunicados con el tema de la manada, cuando había un importante sector en España, judicial, jurídico y también social, que no veía lo que nosotras veíamos, pues fue un hito importante con Juana Rivas. Fue muy duro. Y otros muchos. Y entonces, bueno... Nos dejaron de hablar, compañeros. Sí. ¿Quieres decir algo? No, pero solo es verdad. Solo Añade. apuntaba. Hubo compañeros que nos dejaron de hablar cuando dijimos es posible que se están tomando decisiones que están en contra de los derechos de dos niños, que los están separando de su madre. Y nos acusaban de poco rigor jurídico. Y eso siempre. ¿Siempre? Y de traicionar a la carrera judicial. Sigue. Sí. Luego tú me interrumpes. No, pero hablar cuando... ¿Tú quieres decir algo? No, Bueno, esto es así colectivo, intervenir. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues fue un hito. Recuerdo que estábamos 12 y que hicimos como una coraza exterior y nos regenerábamos de forma terapéutica entre nosotras ante las críticas. Y en muchas ocasiones teníamos que trazar estrategias sin tener asesoramiento ninguno a nivel de prensa, a nivel de propaganda, a nivel pues, publicidad, a nivel avanzar en definitiva. Decidimos también irrumpir en todas las redes, cuando no había nadie en redes de la judicatura, dijimos por todas las redes, Facebook, Twitter, lo que sea. Los seguidores, bueno. Empezamos a arrasar con seguidores, pues que, bueno, yo como llevaba al principio Facebook, recuerdo que ni Comisiones Obreras España tenía tantos seguidores como nosotras. Ya no las asociaciones judiciales, que tenían un 5% en relación a lo que teníamos nosotras. Y la gente nos aclamaba. Y sobre todo teníamos algo muy claro: mantener un cordón umbilical continuo con la sociedad, con la gente de a pie, porque nosotras gestionamos un poder que no nos pertenece. Y hasta que no entendamos que nos debemos a vosotros y a vosotras, que sois el público y sois los que ostentáis el poder judicial, la justicia no será nunca justicia. Entonces, eso era un norte muy importante, siempre con la perspectiva de género e infancia, que también ha sido siempre un hándicap importante y un puntal en nuestra actuación. Bueno, hicimos un millón de cosas. Creamos el programa Educando en Justicia Igualitaria, que habrán visto estos días en la prensa. Nos llevamos el otro día 368 criaturas al Cabildo.
maravillosos. Había una forense, una fiscal, estaba una policía especializada en violencia de género, había una abogada y estaba yo. Y estos críos nos preguntaban a bocajarro. Quiero decir, ahí estábamos explicándoles de pie a pie, nos acercábamos a ellos y a ellas, diciéndoles qué teníamos que hacer, qué podíamos mejorar, oyéndoles. Y estos niños y niñas los vamos a llevar a los juzgados, van a ir a ver juicios de violencia de género, no cualquier juicio, nos los llevamos a los sexuales. Y después van a preparar un juicio de violencia de género y les voy a poner mi toga con la estrella dorada, que no es una marca de cerveza, y van a celebrar los juicios, y los van a celebrar los juicios en una sala de vistas reales que se va a grabar y ellos van a tener sus testigos, su fiscal, su juez. Cuando acaban ese programa, nosotros hacemos un feedback con ellos y les pasamos unas preguntas, unos formularios que rellenan, tanto al principio como al final, y hay un cambio del principio al final. Esto, queridos y queridas, se llama educación transformativa. Y esto lo ha llevado a cabo la ANGE con presupuesto cero. Porque este programa nos lo compra todo el mundo en el momento en que le decimos, mire, no necesitamos dinero, denos una plataforma y contactos con las criaturas. Nosotras trabajamos sin presupuesto. Ahora habla tú, que yo estoy monopolizando. Trajiste a juezas afganas, cuéntalo de las juezas afganas, por favor. Bueno, esa es otra. Y ya yo sigo, pero eso lo tienes que contar. Vale, bueno, esto entre muchas cosas que habrán visto por la prensa. Luego, lo siguiente, bueno, yo es que me postulé para la internacional, tengo tanto cariño a la internacional, he ido a todas las conferencias desde el año 2015, y bueno, hubo un momento en que me atreví a postularme para entrar a la junta directiva, sin mucha esperanza porque, claro, son muchas y muy buenas estas mujeres, ¿no? Bueno, logré entrar a la junta directiva, que la junta directiva era imagínense, 19 mujeres de todos los lugares del mundo, desde las chinas hasta las de color negro, hasta las americanas, las yanquis, las canadienses, las europeas, las de United Kingdom y yo. Y las hispanas, cuidado, el clan mexicano, argentino, ¿verdad? Todo el mundo en una mesa, me acuerdo una de las reuniones que hicimos en New York, donde iban cada año a la ONU Mujeres, donde nos invitan y tenemos un panel, nos reunimos en una sala enorme, en un piso 100 y pico de un bloque de New York, y me acuerdo que en esa mesa estaban todas las mujeres del mundo representadas. Era tan bonito tomar decisiones teniendo en cuenta cuál es la problemática de las niñas en el África y la problemática de las mujeres en Asia, o en Tailandia, o en Rusia, o en China, o en España. No sé, era como teníamos el poder en nuestras manos y podíamos hacer cosas para cambiar la vida de muchas mujeres y muchos niños y niñas, ¿no? Entonces, era precioso. Bien, estuve en la junta directiva, que no me quiero ramificar, un tiempo, y el hecho de pasar por la junta directiva me llevó luego a integrar el denominado Comité de Apoyo Internacional, Comité de Apoyo a las Juezas Afganas. ¿Y qué es esto? Bueno, pues nosotras teníamos una delegación, una asociación en Afganistán de juezas, antes de entrar el talibán en el año 2021, en agosto. Bien, teníamos 250 juezas afganas que estaban asociadas a la internacional, a través de la asociación local. Claro, en la última conferencia antes de la toma de poder del talibán que se realizó en New Zealand, estas magistradas nos dijeron, ya sabían antes de agosto del 2021 que el talibán tomaría las riendas, porque esto ya se había cocinado en Doha con Estados Unidos antes. Y ellas temían por su vida porque muchas de ellas habían sido amenazadas de muerte directamente en las salas de vista. Les habían jurado que en cuanto saliesen matarían a ella, a sus hijos pequeños y a su familia. Y ellas sabían que estos tipos que habían enviado a la prisión, cuando saliesen, lo primero que harían es ir a buscar a ellas y a su familia, empezando por sus hijos, porque les dicen, mataré a tus hijos delante tuyo y luego lo haré contigo. Entonces, ellas tenían obviamente miedo. Y nosotras lo que hicimos, esa fue una reunión muy chula, donde dijimos qué queremos hacer con las compañeras afganas. Y se dijo, queremos hacer un comunicado internacional para darles apoyo, que ya lo hemos hecho, porque lo siguiente que pasó es que asesinaron a 2 de nuestras compañeras en la puerta del Tribunal Supremo en Afganistán, en Kabul. A 2, a bocajarro, cuando salieron del coche les dispararon ahí en la puerta del Supremo. Entonces ahí hicimos un comunicado de apoyo. Y a partir de ahí dijimos, ¿qué queremos ser?
¿Una asociación para tomar el té o una asociación que cambie realmente la realidad de la vida de nuestras compañeras afganas? Y recuerdo que, abanderadas por la presidenta en ese momento, que es una magistrada del Tribunal Supremo de Nueva Zelanda, Susan Glazebrook, dijo: no somos una asociación para tomar el té, somos una asociación para cambiar la vida a las mujeres. Hay que ayudarlas desde la realidad. Y creamos un comité de 7 juezas estratégicamente seleccionados de todos los puntos del mundo, que trabajamos a través de un Zoom que nunca cerraba, 24 horas abierto, asistido con 2 intérpretes de Farsi. A partir de aquí creamos una gran base de datos con todos los datos de las 250 juezas y todos sus familiares, datos que íbamos cambiando la contraseña cada muy poco tiempo. A partir de aquí contactamos con asociaciones civiles para obtener fondos para ayudarles desde Kabul, desde Afganistán, desde donde estaban. Les abonábamos el dinero de los pisos francos donde las íbamos cambiando y empezamos a desplegar nuestros contactos, porque en este comité hay muchas magistradas, bueno, muchas no, porque somos 7, pero hay 3 magistradas de Cortes Supremas de distintos lugares del mundo que podrían estar muy tranquilas en sus casas, pero estaban reuniéndose a cualquier hora del día o de la noche en ese Zoom con sus camisetas y sus tazas de té, ¿no? Y la compañera de Canadá, Corte Suprema de Canadá, ella siempre decía que no hay que subestimar un conjunto de mujeres decididas en pijama. Porque un conjunto de mujeres decididas en pijama hemos logrado sacar legalmente, con seguridad, a un total ahora mismo de 238 juezas que están a salvo fuera de Afganistán y que con sus familiares son más de 1000 personas. Otra compañera decía, bueno, esto nos lo dijo una jueza, dice: ¿quién es esta asociación internacional, la IAWJ? Preguntaba: ¿quién es esta asociación? ¿Es un ejército? ¿Es un país? ¿Es un gobierno? ¿Cómo pueden hacer tanto? Bueno, pues esto lo hemos hecho 7 mujeres decididas en pijama. Imaginaos si nos dan un poco de poder. Y lo hemos hecho sin fondos, sin medios, eso sí, poniéndole pasión, que es lo que tenemos las mujeres. Y ahí, con la pasión y las ganas y el arrojo, os aseguro que no nos gana nadie. Así que, bueno, ya he explicado, ahora ya le toca, muchas gracias, le toca ya hablar a Carla. Muy bien. Bueno, AMGE cumple 10 años este año y hablábamos, aquí tenemos algunas socias de AMGE también. ¿Quién nos iba a decir hace 10 años que estaríamos donde estábamos? Cuando esto empezó, pretendíamos que se hablase más de perspectiva de género, pretendíamos justicia material, sobre todo para las mujeres que estaban dentro de los eslabones más débiles de la cadena, y defendíamos mucho la idea de que para que haya perspectiva de género y una justicia feminista de verdad, tiene que haber 2 cambios. Un cambio ad intra, dentro de la carrera judicial, que a pesar de ser mayoritariamente femenina, todos los altos cargos estaban mayoritariamente copados por mujeres, y otro... Por hombres, perdón, de verdad. Y otro ad extra, que es que efectivamente en las resoluciones judiciales se empezase a ver que existía la perspectiva de género, que la voz de las mujeres estaba también en las resoluciones judiciales. Pensábamos que íbamos a hacer pequeños cambios. 10 años después, hace 4 días, Gloria fue nombrada presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y eso a nivel de revolución de la carrera judicial, de que perfiles como estos, como los que representamos, ya no solo seamos juezas, que lo somos porque para eso hay que aprobar un examen y somos muy listas, somos muy capaces de aprobar muchos exámenes, pero que seamos juezas con mando, con poder, supone un cambio brutal. Y el segundo, que tuvo que ver con la entrada de la perspectiva de género, con que se acabase esa visión absolutamente androcéntrica que tenía la justicia, en la que todo se nombraba en masculino, en el que la experiencia de la mujer no existía, y si existía era siempre tamizada por la visión masculina, ni que decir de lo que podíamos ver en una sentencia sobre agresión sexual acerca de una indemnización de 3.000 euros por una violación, o la víctima no le llegó a decir que no se opuso a mantener esas relaciones, y en fin, muchas resoluciones judiciales durante toda la historia de este país a las que hemos asistido.
Y todo esto, el cambio es real, el cambio está en marcha. ¿El cambio se ha consumado? No. ¿Hemos llegado al 50%? Ni siquiera. Pero sí que hay una fuerza imparable que está aquí, y gracias, y AMGE en eso ha sido pues, agente de ese cambio, junto con muchas otras cosas, junto con la acción que se ha producido también por los poderes públicos, por el poder legislativo y principalmente por la sociedad y el movimiento feminista, que es quien lo ha empujado. Entonces, AMGE no es sino una hija más de ese maravilloso movimiento feminista. ¿Qué hacemos? Porque aquí hemos venido a hablar de un libro. Además de salvar a las mujeres afganas de la perspectiva de género, de cambiar la cara de la justicia, AMGE es una asociación principalmente de mujeres juezas que tenemos claras que hacemos las cosas de una manera distinta. Nos protegemos mucho entre nosotras, nos cuidamos mucho entre nosotras. El autocuidado para nosotras siempre es fundamental, porque esta batalla, dar la cara continuamente, desgasta mucho. Y llevamos a cabo muchas actividades en ese sentido. Una de ellas era un club de lectura. Todos los meses nos reuníamos en un club de lectura online con todas las compañeras que están en toda España para comentar libros siempre escritos, es verdad, que por mujeres, y se generó un espacio de mucha confidencia, de mucha seguridad, en el que vimos que éramos muchas las que estábamos muy enamoradas de eso que se estaba creando, el amor sobre todo por las palabras. Teníamos algunas compañeras, además, que ya habían escrito, y alguien comentó un día que nos gusta leer, que nos gusta escribir. Ay, mira, tenemos una compañera que había escrito un libro, se comentó el libro de esa compañera en el club de lectura, y todas hablamos de cómo admirábamos esa posibilidad de dar ese salto a la ficción. Y ella dijo, es perfectamente posible, lo podéis hacer cualquiera de vosotras, tenemos tantas historias que contar. Entonces en ese club se empezaron a poner de manifiesto esas historias. Es que a mí me encantaría contar la historia del primer caso que llevé en mi juzgado. Todavía no puedo olvidar los ojos de esa víctima y cómo no lo hice todo lo bien que debería, y si hubiese sido ahora, después de todo lo que sé, después de que el feminismo me haya tocado, habría hecho las cosas de otra manera. Y vimos que había una historia ahí. Pues vamos a hacer un libro de cuentos. Vamos a hacer un libro de cuentos, vamos a hacer un libro de cuentos. Nos presentamos voluntarias unas cuantas, 19, para cada una pues preparar su cuento. Y claro, ya te ves sobre el papel y dices, pero si yo no sé escribir. Si yo escribo sentencias, ¿qué es lo contrario a escribir? Y lo digo en la casa del hombre por el que yo empecé a amar la belleza de la literatura, que o sea, encima cuando no se oye, vale. Ahora tampoco. Toma. Y ahora, y entonces, siendo conscientes de que aquello, digo, madre mía, a ver qué nos va a salir de aquí, porque las historias eran buenas, nos las contábamos y sabíamos que aquello merecía ser contado. Pero ¿cómo lo vamos a contar? Llenas de gerundios, desubordinadas, desconociendo el punto y aparte. Esto puede ser un auténtico desastre. Nos animamos entre nosotras. Las que ya tenían experiencia, pues nos dijeron, a ver, no es tan complicado. Vamos a intentarlo y con modestia, pero se puede hacer. Hicimos un taller, hicimos un curso, y sí que es verdad que todas somos muy lectoras y muy humildes. Sí, entonces intentamos no ir más allá, y nos explicaron muy seriamente, no vayas más allá de lo que puedes. Habla en presente, que siempre es mucho más sencillo, utiliza la primera persona o el narrador omnisciente, en fin, una serie de recursos que te decían porque lo importante es que tú expliques tu historia. Y Isabel nos revisó, cuando acabamos Isabel nos revisaban, sí, exacto. Nos revisó luego la que sabía, nos revisó todo por sí. Nos hizo algunos arreglillos, mira esto. Alguna cosita yo lo arreglé todo, yo lo di. Luego y luego teníamos esto escrito, digo, a ver si alguien lo quiere. Porque ese era nuestro miedo. Porque si no, pues bueno, lo podemos autoeditar o online. Para nuestro uso. A nuestro uso, pues para los amigos. Pero lo cierto es que se presentó el proyecto y gustó. Le gustó a la editorial, en este caso a Planeta, a la filial que tienen a Península, la editorial Península para estas obras, más minoritarias, por así decirlo, y que también ayudó corrigiendo los textos, por supuesto, en lo que es la fase de edición. Y salió. Y lo que ha salido es un libro en el que no nos hemos puesto de acuerdo, es decir, nadie se puso de acuerdo en su temática, ni siquiera tuvimos la precaución de vamos a intentar no repetir las historias. Había 2 reglas, 3 a lo mejor. Tenía que ver con la violencia de género, en realidad eran 2. Tenía que ser un relato que tuviese que ver con la violencia de género, con la discriminación, de alguna manera.
y que tuviese que ver con la justicia también de alguna manera, bien por haber sido víctima de un delito, víctima de una discriminación. Y luego una tercera que luego la relajamos bastante, que era que apareciese algún operador, operadora jurídica, un juez, una jueza, un fiscal. En casi todas aparece, pero no en todas, porque esa luego vimos que era una regla que también podíamos eliminarla. Y con esos 3 criterios y nuestra experiencia, nuestra historia, pues salió este libro, que yo creo que ya le doy la palabra a Vicky, que seguro que puedes explicar un poquito en general. Luego ya hablamos del relato de cada una, de qué va. Gracias. Gracias, buenas tardes y bueno, primero gracias en nombre de todas a Pilar del Río, María del Río, por todo el Dios. equipo de la casa. Nos damos tantas cosas por hechas. Bueno, ellas creo que también lo dan por hecho, pero nunca está de más. Y a toda la gente que ha venido esta tarde, en vez de estar de carnaval por ahí, a escucharnos a 3 mujeres juezas hablar sobre justicia con perspectiva de género, antidiscriminatoria y este libro, Hijas del Miedo. El libro tiene 19 relatos, como ha dicho Carla, de 19 pues, juezas y fiscalas, y está dividido en 4 partes. La primera es La infancia no se toca, con 6 relatos con protagonistas o sobre experiencias nuestras con niños y niñas víctimas de violencias machistas. La segunda parte se titula ¿Qué llevaba puesto? Una pregunta que hemos oído todas hacer 1000 veces a las mujeres, y yo en 26 años de carrera judicial nunca a un hombre. La tercera parte es Las que están y la cuarta parte Las que ya no están. El prólogo es de Raquel Orantes, la hija de Ana Orantes, esa víctima de violencia de género que salió en Canal Sur en el 97. Yo estaba de prácticas en Granada y recuerdo, lo he contado pocas veces, pero me apetece compartirlo hoy. Recuerdo que estábamos en prácticas en Granada, yo estaba ya en la escuela judicial y habíamos aprobado las oposiciones y el curso teórico en la escuela, nos tocaba hacer prácticas y unas cuantas elegimos Granada. Y cuando estábamos en prácticas, incluso con el juez de familia que decidió que Ana Orantes viviera en la parte baja de su casa y José Parejo en la parte alta. Entonces no era tan excepcional. Las mujeres no teníamos derecho a un espacio propio sin violencia, lo normal, recordémoslo sinceramente, era aquello, era muy normal. Y las hijas e hijos de Ana, pues ahí abajo donde ella fue quemada viva y asesinada. Y recuerdo que la primera vez que yo fui a una junta de jueces, que es pues, un órgano que hacemos nosotras y nosotros para hablar de problemas de la judicatura y de cosas que nos son comunes, pues las que estábamos en prácticas no teníamos ni voz ni voto. Pero claro, era la primera vez que podías asistir a una junta de jueces en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y cuando mataron a Ana Orantes en 1997, yo estaba de prácticas y hicieron un comunicado, la Junta de Jueces, en el que no dijeron nada sobre Ana, no dijeron casi nada sobre la violencia y protestaron porque las protestas de las feministas en la Plaza Nueva, allí donde está el TSJ y la Audiencia Provincial de Granada, atentaban contra nuestra independencia judicial. Esto es algo que entonces yo lo vi normal. Dije, bueno, claro, esto atenta contra nuestra independencia judicial, ellas no pueden protestar contra nosotros. Son muchos años desde entonces, pero yo es algo que llevo clavado y que creo que desde entonces, ahora que en Sevilla hay una calle Ana Orantes, ahora que afortunadamente todas sabemos lo que es la violencia machista y bueno, nos atraviesa a todas de una manera u otra, tenemos que recordar dónde estaba la justicia cuando, bueno, pues hace solo 20 y pico años empezábamos nuestra carrera judicial y bueno, y dónde estamos ahora. Los relatos que contiene este libro prologado
por Raquel, que claro, es duro Muy duro. que te acompañe Raquel, que fue una víctima del sistema y su madre fue asesinada porque el sistema no fue capaz de protegerla, las cosas como son. O sea, vale, claro que José Parejo fue el autor material, pero es que no la acompañaba una legislación que fuera capaz de decir, yo sí te creo, tienes derecho a una vida libre de violencia tú y tus hijos e hijas. Vamos primero a apartaros de la violencia y ya veremos después qué pasa con los demás derechos y deberes, pero vamos a proteger. Y este libro de 19 relatos, la verdad es que no es fácil de leer, quiero decir, es fácil de leer porque son 19 relatos cortos, pero son duros. Son duros porque cada uno de ellos está hecho, la mayoría, de algo que se nos ha quedado dentro. De una víctima a la que quizá no hemos sabido atender o no hemos sabido escuchar. A mí, bueno, recuerdo perfectamente el de Carla, que es real y es aquí en Canarias y es una traductora e intérprete, porque claro, si nosotras sentimos violencia y somos, queramos o no, el feminismo blanco, privilegiado, esas mujeres migrantes, las inmigrantes sin papeles con hijas e hijos, en fin, las que están en los márgenes, todas las mujeres atravesadas por interseccionalidades, que es una palabra que la gente no se escucha y bueno, no quiere decir más que intersecciones, son cruces de caminos, ¿no? Pues esto, las que vamos por la autopista del mainstreaming de la igualdad y las que acceden desde caminos secundarios y las que acceden desde caminos de tierra y las que acceden con los pies descalzos desde caminos de tierra y de piedras. Pues esto es la interseccionalidad. Pues todo este mundo de violencias que nos hemos ido encontrando y lo que ha ido dejando en nosotras. La verdad es que teníamos nosotras muchas ganas de contarlo, ha sido terapéutico, pero también nos hemos encontrado, bueno, pues con esas historias de las cuales sí queríamos a veces saber el final. A veces son historias de madres, como la de Gloria, está inspirada, bueno, es real, de su madre, y a veces son historias de hijas. La mía está más bien inspirada en mi hija, en el futuro, en lo que vamos a dejar y más en los tiempos que corren, ¿no? Creo que es un libro que a mí me gustaría que estuviera en todas las plazas, en todas las escuelas, por supuesto en la escuela judicial, por supuesto en las escuelas de abogacía, también en los institutos y en las casas, porque nuestra vivencia de la violencia es verdad que no es la única violencia, pero que nosotras seamos capaces de romper ese muro que hay entre la justicia y la ciudadanía, esa brecha que quedó tan evidente con la sentencia de la Manada, cuando toda España dijo no es abuso, es violación, y al final el Supremo en una sentencia muy larga dijo no es abuso, es violación. Este muro que existe a veces entre la justicia, que algunas ayer hacíamos también un recuerdo a las abogadas que en los 70 iban picando piedra, haciendo un agujero en ese muro por el que entraban los derechos. Esa es nuestra tarea también. Estamos contentas de poder presentarlo. Bueno, esperamos que le guste a la gente que lo lea y antes, bueno, querría también invitar en la siguiente ronda, antes de que hablen ustedes, a hablar cada uno un poquitito de su relato y acabar esta parte mía más general sobre el libro, bueno, pues recordando que Saramago aquí, en este mismo sitio, dijo que la violencia machista era un problema de los hombres. Sí, señor. Sí, señor. Que los fondos son para la asociación, dilo. Sí. Los fondos, que lo hemos dicho, yo sí te creo. Sí. Sí, me recuerdan que los fondos de este libro son para mujeres supervivientes y víctimas de violencias machistas y el primero, esta primera edición, Segunda. para una violencia... Bueno, esta es la segunda, pero los fondos de la primera, quería decir, son para una asociación, bueno, de mujeres muy machacadas por la justicia. Creo que es un ejercicio de autocrítica importante, que son la asociación Yo sí te creo de Madres Protectoras, que está hecha
de mujeres que han denunciado malos tratos o abusos físicos, psíquicos, sexuales de los padres de sus hijas, y algunas de ellas se han visto precisamente privadas de la patria potestad y algunas criminalizadas por desobediencia, por sustracción de menores, como Juana, como muchas otras, incluso algunas que están fuera de España. Sabemos que no es fácil traerlas a la palestra y traerlas con nosotras, pero precisamente estamos muy convencidas de que traer las grandes cicatrices de la justicia y traerlas junto a nosotras es un ejercicio, bueno, pues primero de honestidad intelectual y después de justicia democrática y feminista. Gracias. Bueno, si queréis, aterrizamos un poco y damos algunas pinceladas sobre los relatos de cada una o hablamos de los que más os apetezcan. Hay una cosa que, claro, pensaréis, vale, son relatos escritos por juezas y fiscalas, también hay tres fiscales que nos han acompañado en este viaje, socias de la AMGE. Dirás, lo fácil será que se pongan ellas como las heroínas, como voy a contar ese caso en el que ¡buah!, lo hice súper bien, protegí a la mujer, nos dimos un abrazo al final del proceso, y hemos tenido toda la honestidad de no hacer eso. Hay juezas muy malas en los cuentos, tan malas como la bruja del bosque. Hay historias de fracasos, también hay historias de protección y de defensa, y porque lo importante nunca han sido ni la jueza, ni la fiscal, ni el abogado o la abogada, sino la víctima, la persona que padece el delito. Y en eso, sin ponernos ninguna de acuerdo, todas bebemos de lo mismo, nos alimentamos entre nosotras, y teníamos muy claro que esto de lo que se trataba era de hacer un homenaje a las víctimas, que luego de lo cual hemos recibido efectivamente, como dice Vicky, muchas otras cosas, porque ha sido terapéutico, hemos hecho las paces con nosotras mismas, hemos puesto finales alternativos a lo que no ocurrió así, eso también, o sea, yo hay historias de compañeras que sé cuál fue el final y construyó otro, y fue una forma pues como de cerrar esa herida, y merece por eso mucho la pena leerlo. Mi relato, por ejemplo, que efectivamente es un caso real, que se produce cuando yo trabajaba como jueza de instrucción en Telde, en Gran Canaria, y se produjo durante un tiempo, era habitual que se detuviese en el aeropuerto a personas de nacionalidad albanesa, que no era parte de la Unión Europea, pero que a España podían venir sin visado, pero en realidad no querían venir a España, sino que lo que querían era llegar a Reino Unido, porque había una comunidad albanesa importante allí y era su destino, pues dentro de su proyecto migratorio, su destino final. ¿Qué pasa? Que Reino Unido sí que les pedía visado y había sistemas organizados a través de los cuales les daban un pasaporte o una tarjeta de identidad italiana, hacían una escala en Canarias muy rara, pero pensando que era donde menos sistemas de protección había. Si lo hacías en Madrid te cogían a la primera, pues en Gran Canaria seguro que como el viaje es rapidito, hay muchísimos viajes, como ustedes saben, a Inglaterra, salen vuelos todos los días, los sistemas son un poco más laxos, pues por ahí pueden pasar. Pasaba con cierta frecuencia, y en este caso quien viene es una mujer pues que tendría 28 años, con dos niñas pequeñas de 2 y 4 años, que cuando para se pone muy nerviosa, ve la carta de identidad italiana, el policía hablaba italiano, le pregunta algo en italiano, ella no sabe contestar y resulta detenida. Resulta detenida, y este es el escenario, va a la sala de rechazados del aeropuerto, ella solo habla albanés, por supuesto no tenemos ningún intérprete de albanés, con dos niñas de 2 y 4 años. No hay intérprete de albanés ni va a llegar, porque no, a las 8 de la noche en un aeropuerto en Gran Canaria un sábado, eso simplemente no iba a ocurrir. E intentan hacer una traducción a través de un sistema, pues como una videoconferencia, en fin, a través de un altavoz, que tampoco funciona muy bien, pero con eso consideran hecha la imputación de un delito. En este caso se le acusaba de haber cometido un delito de falsedad en documento público por tener una carta de identidad falsa, y claro, la tienen que detener y no se va detenida con sus hijas, a sus hijas se las llevan. El resultado práctico es que esta señora no entendía nada, nadie le explicó nada y solo sabe que estaba con sus dos hijas de 2 y 4 años, la llevan a una habitación, oye entrecortado algo que sale de un altavoz y acto seguido se llevan a sus dos niñas y acaba detenida durante 36 horas en un calabozo. Yo me la encuentro el lunes. A mí no se me va a olvidar en la vida la cara de esa madre. Teníamos la misma edad y yo tengo 2 hijos que exactamente tenían la misma edad que tenían esos 2 niños. Y yo me acuerdo que, solo leyendo el atestado,
se me revolvió el estómago pensando, Dios mío, esta mujer no sabe nada de sus hijas desde hace un día y medio y nadie les ha explicado nada. Lo pusimos en marcha todo. La intérprete también se conmovió, por supuesto. La fiscal, que también está aquí, ¿verdad, Inés? Afortunadamente me tocó la mejor fiscal del mundo en esas circunstancias. Y de lo que va mi relato al final, de hecho en el relato no está contada toda la verdad porque me detienen. O a lo mejor me sancionan. De lo que va este relato al final es que si se llega a aplicar la ley de forma absolutamente estricta en este caso, esa mujer habría perdido a sus hijas y posiblemente habría acabado condenada o expulsada o en muy mala situación. Y entonces lo que se hizo fue otra cosa, fue intentar legal todo. Pero ir más allá del texto de la ley para aplicar la justicia. Ir más allá del texto de la ley, lo que llamamos también hacer un pino puente. Por eso, eso se trata la perspectiva de derechos humanos. Intentar ir más allá del texto de la norma para conseguir que se produjese una justicia. Y lo cierto es que esa mujer, por supuesto, salió ese día libre de cualquier tipo de acusación. Fuimos a buscar a sus hijas durmieron con ella. Y lo demás para ver el final tienen que leer el libro. Muy bien. Sí. Bueno, la mía, bueno, se nos ha olvidado antes decir quizá que aquí teníamos muy claro que este libro lo queríamos hacer para la gente y para que lo entendieran nuestras madres. Sí, dijimos, sí. lenguaje de madre, hay que descender a la tierra y bajar de la estratosfera. Esto es un texto que se lee fácilmente con un lenguaje, ya le digo, muy asequible. Vale, lo mío, todos son historias reales, de hecho, todo, no hay ninguna inventada. La mía es también una historia real, pero es una historia familiar. Y es una historia que le pasó a mi madre. Es una agresión sexual que sufrió. Hablo de así porque me ha autorizado a hacerlo, Yo, de hecho, cuando le escribí, le dije, he escrito esto, lo voy a publicar, no sale tu nombre, pero tú me autorizas a que si voy en algún lugar pueda decirlo y explicar que es de mi madre, porque te pueden identificar. Y ella me dijo, sí, ya a estas alturas, hija mía, no tengo nada que perder. Bueno, pues mi madre sufrió una agresión sexual siendo muy joven, cuando se sacaba el carnet de conducir, y fue capaz de contarlo 35 años después. 35. Mi padre ya había muerto. O sea, quizá eso también era un elemento importante. Sí. Pero es que además yo recordaba cuando mi madre se sacó el carnet de conducir. Yo era pequeña, éramos unas niñas, bueno, somos 4 hermanos. Mi madre pues era ama de casa, con todo lo que implicaba con 4 criaturas, y ella dijo, yo me quiero sacar el carnet. Y yo recuerdo a mi padre, te vas a sacar el carnet tú, bastante tienes tú ya, hombre, quédate aquí. Yo quiero sacarme el carnet. Insistió, tanto insistió que lo pudo convencer. Entonces iba a decir, bueno, va, pues cuando esto vas y lo intenta. Iba y dice, pero no te lo vas a sacar, no vas a pasar. Todo el rato le decía eso, que no sería capaz. Y ella se insistió, Blas, que me lo saco, me acuerdo que me lo saco, como yo me llamo tal, que me lo saco. Bah, ya veremos. Bueno, pues 35 años después me explica mi madre que en una de esas prácticas que tuvo que hacer para sacarse el carnet, vivíamos en Barcelona y para subir a Montjuïc hay una subida importante de curvas y tuvo que hacer allí una de las prácticas con un profesor que no era el profesor habitual que tenía, que hubo un cambio y se vino a suplir el otro, pero que subiendo, yo sé lo nerviosa que es mi madre, es que no sé ni cómo vivió esa situación, subiendo para Montjuïc, se masturbó en el coche. Mi madre nerviosísima, con unas curvas cerradísimas, haciendo una práctica, haciendo prácticas, y ella solo recordaba, y así me lo transmitió, yo solo quería que aquello acabase cuanto antes. No quería ni mirar, porque todo era una prisión allí dentro, ¿no? Y fue capaz de transmitirme un poco eso. Y luego me decía, ¿cómo le iba a decir a tu padre lo que me había pasado? Yo cuando salí de allí dije, yo ya dejo el carnet. Digo, ¿y cómo volviste? Porque pues mira, me costó, lo dejé unas semanas, pero luego volví, me alcé de valor por un hecho que no voy a desvelar porque también está en la crónica, ¿no? Entonces yo sentí que tenía que elevar la voz de mi madre y recogerla en ese libro y visibilizar esa experiencia. Y tristemente puedo decir que a estas alturas, hasta el día de hoy, 6 mujeres, repito, 6 mujeres
me han trasladado una experiencia idéntica a la de mi madre. Entonces, hemos abierto una caja de Pandora, hemos abierto un melón aquí, ¿eh? Yo desconocía que un lugar como las prácticas en un coche donde no tienes defensa porque estás con el volante puede ser víctima de agresión sexual a este nivel. Así que nada, contenta, mi madre también, a estas alturas ya, de que hayamos visibilizado esto y que sirva también para ayudar a aquellas que hayan transitado esto y que hayan pensado que solo les ha pasado a ellas, ¿no? Así que gracias. Bueno, mi relato, por lo que sea, se titula Solo si es sí. ¡Qué casualidad! Y da un salto generacional porque claro que es realidad y lo escribo pensando pues en mis hijas y en las de todas nosotras. Porque vivíamos en una, les guste o no al Congreso de los Diputados o al establishment en general, vivíamos en una cultura del patriarcado que es una cultura de la violación, que es una cultura del sometimiento y de la subordinación de las mujeres, donde, bueno, pues a nosotras nos educan con un deber de decir que no, al que se contrapone un derecho de los hombres a tocar, insistir, intentarlo, acceder a nuestros cuerpos de cualquier manera. Es educacional, es cultural, hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra cultura. De hecho, cuando la ultraderecha dice son extranjeros, intentan decir que es extraño a nuestro sistema, ¿qué va? Es nuestro sistema, es profundamente nuestro sistema cultural. Y claro, es esencialmente desigual educar a alguien diciéndole tú tienes un derecho y a otra diciéndole tú tienes un deber, una obligación. Creo que todas recordamos, y todos los que tenemos una edad, cómo íbamos al colegio los chiquillos con la carpeta aquí a pecho descubierto y nosotras con la carpeta como si fuera un escudo humano, tapando parte de nuestro cuerpo para protegernos, para decir no, no es no. Tuvimos que transitar por el no es no, qué duda cabe, para llegar al solo sí es sí. Pero el no es no es una violencia sexual entre desiguales, es una defensa entre desiguales. Tú tienes un derecho, yo tengo un deber, yo no soy igual que tú. De hecho, bueno, nosotras, Carla es más joven, yo, todavía hemos estudiado un código civil en el que había un deber marital, un derecho de los hombres, un deber de las mujeres, en fin, los hombres tenían, es que como ahora Milei en Argentina, que hace 2 años era una referencia del feminismo y la diversidad sexual, está redescubriendo el Código Civil que teníamos nosotras durante el franquismo y desde 1889, salvo honrosas excepciones, las mujeres tenían el deber de obedecer a su marido y el marido el deber de protegerlas. Esta es la esencia. Entonces, solo sí es sí es una libertad sexual entre iguales. Tu sí y mi sí, solo tu voluntad y la mía valen lo mismo. Tú no tienes un derecho y yo un deber, los dos tenemos derechos y los dos tenemos una libertad. Creo que si algo merecerá la pena en este mundo que no sabemos si sobrevivirá físicamente, éticamente y democráticamente a lo que estamos viviendo, es que nuestras hijas ya no toleran la mitad de lo que tolerábamos nosotras, que están dispuestas a llevarlo a cabo y que incluso se les queda hasta corta esta ley, pero que es algo muy profundamente arraigado en ellas, porque realmente creen que han nacido iguales, que nosotras les estamos diciendo esto costó y está bien, la genealogía feminista es esencial, pero es una historia, pues eso, de 2 niñas veinteañeras que en Canarias deciden denunciar una agresión sexual y que, bueno, se encuentran con piedras, pero no las piedras que nos encontrábamos nosotras. Así que creo que aunque tenga una parte triste y de reflexión y de amargura,
y una de ellas es racializada y se encuentra también con que le piden el NIE y ella dice, hola, tengo DNI, no me pidas el NIE porque sea morena. Bueno, pues realmente es una historia que a las que hemos vivido también otros tiempos nos sonará a avance, porque tenemos que mirar hacia adelante, pero también sabiendo que a las hijas les estamos dando alas, raíces y que hemos avanzado. Al final hemos avanzado. Yo no sé si atropellar a Inés, a lo mejor quiero contar, porque tenemos aquí a una autora escondida en un sofá. ¿Le dejamos el micro? ¿Quiere? Sí. Claro. Ay, pensé que no. Este va. Sí, pensé que no iba a querer. Este va. Bueno, y muy atenta a mis compañeras. También soy otra de las autoras de uno de los relatos del libro. Y la verdad que he venido de oyente y estaba bastante... No, estoy aquí. No, está bien ahí, está bien. Sí. Que estaba muy emocionada escuchándoos porque es verdad que tenemos muchas historias para contar, que ya llevamos tiempo viviendo un camino feminista dentro de la justicia. Escuchaba a Carla al principio cuando decía que no fue fácil, al principio no fue fácil, y escuchaba también a Gloria cuando decía que entre nosotras nos hemos arropado porque nos hemos dado la validez jurídica que tenemos, trabajamos mucho, estudiamos mucho, no muchísimo, y somos válidas, por lo menos tan válidas como han sido nuestros compañeros hasta ahora. Y bueno, yo creo que en ocasiones nos ha tocado estudiar, trabajar y armar currículums más potentes de los que de normal se exigen. Y bueno, pues yo creo que es un camino que ahora lo estaba viendo, como nos estaba escuchando, y digo, la verdad que qué emocionante. Contaba Gloria cuando fue con el tema de las mujeres juezas, de las mujeres juezas afganas, y entonces era la presidenta de la Universidad de Fiscales, y estábamos nosotras intentando ayudar a las fiscalas. Aquello fue muy duro, porque la primera pregunta que recuerdo cuando sucedió el colapso en Kabul, una forma de organizarse para sacar a gente que lo estaba pasando mal en Kabul, era la profesional. Nos organizamos por profesiones. Los deportistas estuvieron intentando numerosos contactos para sacar a deportistas, el personal médico a personal médico, los traductores a traductores, y aquello se organizó un poco por profesiones. Entonces, en aquel momento, a mí me pareció bastante razonable pues intentar buscar fiscalas o fiscales que pudieran echarles un cable para que pudieran salir a territorio seguro. Y bueno, pues estuvimos trabajando mucho, pero tuvimos un resultado bastante escaso con el actual ministro de Exteriores, y tomamos la decisión un año después, porque no habíamos conseguido el objetivo, que era poner lo que había contado Gloria, que se hizo a través de la Asociación de Mujeres Jueces Internacionales, ponerlos a salvo. Y entonces, pues, en ese caso también, salvo uno que nos acompañó en el viaje, en la expedición, que era hombre, pues también mujeres pues en pijama, convencidas, tomamos la decisión de, si no nos hacían caso aquí el ministro, entonces no nos hacía caso, pues irnos a Pakistán, que era uno de los lugares en los que estaban exiliándose mujeres fiscalas que estaban exiliadas en peligro de muerte, porque además la frontera entre Pakistán y Afganistán es muy permeable para los talibanes y seguían estando perseguidas. Ahí sí fue muy difícil tomar la decisión de por qué estábamos ayudando a fiscales. ¿Por qué fiscales? ¿Por qué no abogados, personal de justicia o camareros, panaderos, profesores? Y esa decisión fue una decisión dura, porque nos sentía un poco eligiendo, ¿no? Y tomamos la decisión tanto en la Asociación de la Universidad de Fiscales, que bueno, era lo que teníamos a mano.
no era tanto como que estábamos eligiendo como que teníamos los contactos para poder hacerlo. Supongo que es un poco lo que pasó también a la Organización de Mujeres Juezas Internacional. Entonces nos fuimos a Pakistán, porque dijimos, bueno, ya que no nos hace caso el ministro de Asuntos Exteriores en España, pues cuando vayamos a Pakistán, pues como españoles en Pakistán, vamos a tocar la puerta del embajador y no va a tener más derecho que, o sea, no va a tener más remedio que abrirla. Y así fue. Nos abrió las puertas de la embajada, pues, quiere decir que no había también otra. Y allí les expusimos el problema que había con todas las fiscalas que estaban siendo perseguidas y con la imposibilidad que hay ahora mismo de cumplir con una disposición legal de que se pueda pedir asilo, si se pudiera pedir asilo en las embajadas de los países, los consulados, estaríamos evitando que se perdieran tantas vidas atravesando fronteras mediante caminos y viajes clandestinos. Entonces, bueno, pues fuimos hasta Pakistán, teníamos muchos contactos de fiscales allí, de fiscales también, y bueno, pues estuvimos prácticamente una semana recordando historias, hablando con las mujeres, y aquello tuvo un final feliz. Conseguimos traernos, en ese caso, a 30 mujeres fiscalas. Fue muy duro cuando nos despedimos allí porque no sabíamos qué iba a pasar, si podíamos, al llegar a España, podíamos lograr el objetivo de traerlas para acá o no, o iba a ser estéril. Y el final fue feliz. Y fue feliz fundamentalmente gracias a los medios de comunicación. Estamos viviendo un momento en el que yo creo que vivimos una crisis institucional generalizada y una crisis muy fuerte por parte de los medios de comunicación que nos está afectando a nosotros, pero fundamentalmente está afectando también a la gente más joven. Y en aquel momento, aliados de medios de comunicación, nos dieron la voz, en este caso me dieron a mí la voz, que yo no era más que una mera transmisora de las palabras de las mujeres que no se podían, que estaban escondidas y que no podían contar lo que les pasaba. Y bueno, igual que dije en su momento y critiqué muy duramente a través de los medios de comunicación al ministro de Exteriores, pues luego le di las gracias públicamente en los mismos medios por haber conseguido, porque al final eran como 140 personas a las que se había salvado la vida. Y bueno, pues esta es una anécdota un poco porque la estaba recordando con lo que había contado Gloria. Y bueno, y estábamos aquí para hablar de mi libro, ¿no? Bueno, pues en el caso de mi relato, es un relato que es ficticio en cierto modo, porque la construcción es a través de muchas historias y se llama Pájaros muertos. Tengo la cabeza llena de pájaros muertos. Pero me acordaba. Bueno, porque pasó una cosa muy curiosa. Yo, claro, como no nos dedicamos a escribir, yo sufrí mucho escribiendo, porque volqué mucho de mis historias, de lo que había vivido. Sobre todo volqué mucho de la historia de mis amigas. Es un relato en el que aparecen muchas cosas que son tristes, pero aparece un grupo de amigas muy potentes que es muy chulo. Y entonces, como fue un poco catarsis escribir el relato, cuando lo terminé, lo olvidé. Y ¿cómo se titula? Pájaros en la cabeza. Los que no tengo yo. Pero pájaros en la cabeza, pero de verdad forma parte del sufrir escribiendo, que no me acuerdo luego del título. Estuve muchas noches escribiendo. Y bueno, de mi libro, que es el relato de una mujer que es víctima de maltrato, me quedo con las amigas. Porque yo siempre me quedo con las amigas porque son las que al final siempre nos salvan. Sí, señora. Me cuidan mis amigas. No hay asociación más revolucionaria que la amistad entre mujeres. Sí, sí, sí. Bueno, venga, les toca a ustedes. Cuéntenos qué les Mira, sugiere, iniciemos preguntas, lo que necesiten. Pilar. Pulsarlo, ¿no? Sí.
Uy. Es que como acabas de hablar, Inés, de los medios de comunicación, no sé si Te ha dado pie. si los medios de comunicación ha hablado y está en el libro. La introducción, como ya ha sido dicha, está hecha por Raquel Orantes, la hija de Ana Orantes. Les quiero contar brevemente que Ana Orantes era una mujer que ya no podía más y decidió contarlo. Y fue a Canal Sur a una entrevista con Irma Soriano. Sí. Irma Soriano se quedó tan mal, que se vino unos días a Lanzarote para poder superar el trauma. Y algunas, si me acuerdo de ti, tú estabas allí cuando vino a hablar a Recife, enfrente del hotel, ¿cómo se llama? El Club Social Democrática. Y Irma Soriano Democracia. vino a la democracia, como se llama, estoy como tú con el título, pero de lo demás me acuerdo. Entonces, contaba Irma que entrevistó y a raíz de esa entrevista fue quemada, asesinada de la forma que fue y que todos conocemos. Ahora, ¿qué le pasa a Irma Soriano? Que de alguna manera la responsabilizan. Compañero en la profesión y le dice, no tenías que haber hecho esa entrevista, es que te pasaste. Y la compañera dice, ¿cómo? Claro. Pero está pasando también ahora, con algunos medios que están contando y que le están dando voz a víctimas y también le están diciendo, están siendo acusados por la sociedad de amarillismo, de que esas son cosas de lo privado. A Irma se lo dijeron. Y tengo que decir que fue una catarsis enorme para la profesión, que por supuesto fue un drama primero para la familia, pero también para Irma, que planteó algo en la profesión que aprendimos regular. Porque luego hubo el caso de la niña de Alcácer, y eso fue... y hubo 2 o 3 asuntos más muy graves, lo de Nevenka. Es decir, hemos vivido asuntos que la profesión periodística ha contado y que han sido no asumidos realmente por la profesión, como los asuntos que vosotros habéis contado no eran asumidos por el cuerpo, por la justicia, como incluso en la sociedad, pues nuestras propias familias también nos decían que fuéramos más prudentes. Vamos avanzando y ya somos conscientes de que hagamos cosas, si las hacemos mal, hay quien sabe que están mal hechas, antes ni siquiera se sabía que estaban mal hechas, y eso ya es un paso, pero que nos queda muchísimo por aprender en la organización de una humanidad más igualitaria. Y ya me callo, pero es que ayer también se me olvidó la frase con la que quería empezar o terminarla y se me olvidó al principio y al final, y probablemente ahora también se me va a olvidar porque ya no me acuerdo. Pero, ahora, Dios mío, que el feminismo, pero no tengo en el teléfono, solo que se me ha olvidado traerme el teléfono. ¡Qué bueno! El feminismo es un estadio avanzado de humanidad. De la evolución. Sí, señora. Y que eso nos viene, lo tenemos que acoger todos y todas, porque es bueno para la humanidad. Hombres, Y mujeres o Medio pensionista. medio pensionistas. Gracias, Pilar. Venga, ¿quién se anima? Alguien se tiene que animar. ¿O no? ¿Lo tiene Javier? Uno para el público y otro para Ah. Déjame. Es que este lo apartamos porque... No, porque ya tienes pilas. Ah, qué guay. Son muy grandes aquí. Venga, palabras. Sí, sí, está encendido. Bien. Ah, Inés, no, eso no vale. Pero esto es para calentar. Luego ya vienen los demás.
Te lo están chivando. Está Carmen ahí. Ah, vale. Y la otra pregunta es si os gusta, o sea, si en algún momento habéis sentido la sensación de, a ver, se ve ahora como el brillo de lo que habéis contado, ¿no? Pero si habéis tenido la sensación de haberos, decir, me he complicado mucho la vida, o qué hago aquí metida si mi vida pudiera haber sido más fácil simplemente con un desarrollo un poquito más desde la profesión. Todas esas dos preguntas. Gracias. Bueno, gracias Inés. Mi vida era tan fácil antes de escribir este libro que no sé si contestarte o dejarlo en un silencio evidente. Pero te voy a contestar a la primera. No, yo no. Odio la expresión síndrome de la impostora. Vinieron al Ministerio de Igualdad, siendo yo delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Acción Comadres, de las primeras acciones que hicieron Cristina Fallarás y las compañeras fantásticas sobre testimonios feministas, y dijeron, aquí ¿quién tiene síndrome de la impostora? Y lo siguiente fue, tú no, Vicky, tú no, porque yo... Y entonces no lo había pensado, pero en serio, síndrome es como enfermedad y de la impostora es una mujer lo que nos faltaba. O sea, podemos hablar, por favor, del fenómeno de la impostura o del fenómeno del impostor. Pero, por favor, encima, no nos achaquemos un síndrome que suena a enfermedad y digamos que somos nosotras las que lo tenemos. Sabemos todas que un hombre con un currículum de 6 se presenta a la plaza convencido de que vamos, José Luis, tú puedes y eres el mejor, venga. Y una mujer con un currículum de un 10 dice, ay, igual no he hecho lo suficiente, quizá tendría que pasar el PDF a letra dote y aún así no estoy segura. Socorro, y además, ¿qué me van a decir? Y claro, esto es parte de la educación y nos cuesta llegar ahí hasta las del techo de cristal. Recordemos siempre, por favor, a las de los suelos pegajosos, a las que recogen los cristales que rompemos nosotras. Pero empecemos, por favor, a no utilizar siquiera esa puñetera expresión en la que parece que, además de no creernos lo que somos lo que somos, nos lo hemos ganado y estamos aquí por algo, encima tenemos que tener una enfermedad que es propia de las mujeres, pues faltaría más. Se acabó. ¿Y la segunda? La segunda no recuerdo ahora mismo. ¿Cuál era la segunda? Es que si nos complicamos mucho la vida. A ver, teniendo amigas como las que tenemos, que cuando no hay una víctima en no sé dónde, que necesitamos documentación, cuando no... Yo como digo, yo no tengo amigas, yo tengo un ejército que está todo el día de guardia conspirando y pensando en la siguiente actuación que hay que realizar. Nos complicamos mucho la vida y cuando decides que no te la vas a complicar, no sabes cómo, te las acabas complicando otra vez. Es que hay mujeres en todas partes. Pero nos encanta, nos encanta. Y lo del síndrome de la impostora, yo lo he tenido durante mucho tiempo y, tío, ha sido... Eso que ya vas cogiendo la madurez, yo voy a cumplir 45 este año, se me ha quitado. También. Y se me ha, o sea, y creo, y me dicen mis compañeras que a los 50 ya es la leche. O sea, y estoy deseando que pase. Sí, casi. Bueno, yo sobre esto puedo contar, que tú te acordarás seguramente, cuando empezamos en ANGE, bueno, y siguen, ¿no? Los medios nos llaman, y nos llaman cada noticia que sale, de agresión sexual, perspectiva de género, ahí estamos. Oye, ¿queréis hacer una declaración con esto? No sé qué. Oye, momento, nos tenemos que mirar, tenemos que leer la sentencia, tenemos que ver, tenemos que analizar nosotras. Y el medio decía, pero si tus compañeros hablan a la primera. Se opinan encima. Se opinan de seguida, ¿por qué os paráis tanto? Nosotros queremos la noticia ya, pero no podemos. Y éramos como la perfección. Y yo recuerdo que cuando hacíamos un comunicado, hoy los comunicados. Tardábamos los una semana. Comunicados de Ángel. Se había pasado la noticia. Primero, se podían hacer a las 12 de la noche perfectamente, pero a la 1 o a las 2 estaban todas repasándolo. Y a la mañana siguiente volvíamos a repasar lo que ya habíamos dormido y a lo mejor había algo que se nos había quedado en el tintero. Es decir, perfeccionismo absoluto. Es como que siempre tenemos que dar más la talla. Es decir, llegamos al mismo lugar trabajando mucho más, con mayor sacrificio. Yo creo que la igualdad es llegar al mismo lugar sin sacrificarse más. Eso sería, ¿no? Y bueno, yo la segunda,
A ver, yo sí, ¿eh? Yo eso sí que lo siento todavía, debo decir, ¿eh? A pesar de que tengo más de 50. A lo mejor está más adelante. Pues No, ya está bien. A mí me cuesta, pero bueno, es verdad que lo teorizo mucho e intento combatirlo. Ahora sí, la segunda tengo una respuesta muy clara. ¿Que nos complicamos? Por supuesto, pero mira, te digo una cosa, yo no entiendo la vida sin hacer esto. Para mí, no hacerlo sería como no vivir. Mira aquí. No nos quitamos el micro. Gracias. Uy, Sí, no, es que hay carnaval, chicas. Es que no somos... Que habrá boncho por ahí. Venga, que hay mucha feminista machaca. Aprovechen un ratito y en 5 o 10 minutos nos vamos a ir a celebrar este feminismo, estos éxitos, esta ruptura de sensibilidad y vamos a seguir trabajando para que los suelos pegajosos no tengan que limpiarse de las mismas también. Vamos a trabajar por todo eso y dentro de nada, ya saben, es el 8 de marzo y todo el mundo a la calle en la manifestación. Sí. Ni un paso atrás. Y el 10 de marzo, el Día de las Juezas. 10 de marzo, Día de las Juezas, que lo consiguió la Internacional. A pesar de que Rusia se oponía y se oponía y se oponía, pero hay un Día Internacional de las Juezas. Uy, qué bien, felicidades. Más cosas para celebrar. Venga, dinos algo. No, ese es tercer año, ¿verdad? Tercer año, sí. El 10 de marzo haremos actos también del Día Internacional de las Mujeres Juezas. Nadie tiene. Ah, sí. Ah. Sí, sí lo es. Sí lo es, sí. Lo es, sí. El mismo de ahora, no ha Álvarez. cambiado. No ha cambiado. Álvarez. ¿Tenéis algunas noticias de estas mujeres cómo se han podido integrar en la sociedad? Bueno, estas mujeres están repartidas por todos los estados democráticos del mundo ahora mismo. Y nosotras lo que hacemos es, porque las mujeres eso lo hacemos muy bien, lo de tender redes. Entonces, como tenemos asociaciones en casi más de 100 países, conforme llegaban ahí poníamos en marcha la asociación de juezas del lugar y ya se ocupaban de, como hacía la ANGE aquí, las que llegaron a España, que pudimos traer, la ANGE se activaba desde Madrid, las íbamos a buscar al aeropuerto, las apoyábamos, tendríamos apoyo moral, apoyo económico, que si hacía falta hacíamos una colecta, que aunque ANGE no tiene subvención ni ayuda económica ninguna, debo decirlo porque ese es otro hecho identitario de nuestra asociación. Cuando empezamos dijimos, y no queremos ni una subvención de nadie, porque así somos libres. Y cuando me dicen por ahí por Twitter que tenéis un chiringuito, y siempre le digo, joder, pues dime cuál es el chiringuito, porque no cobramos ninguna subvención, solo las cuotas asociativas que pagan las socias, 90 euros al año cada una, si no ha subido. Las vamos a subir, Vale, las vamos a subir porque tenemos mucho lío. Ese es nuestro patrimonio. Entonces, las juezas actualmente están sanas y a salvo junto a sus familias, salvo, tenemos unas 20 y tantas, 30 todavía entre Pakistán y Afganistán. El problema que estamos teniendo es que USA, que era Estados Unidos, que se ha movido la máquina muy tarde y ha empezado a sacar gente, cuando ya estábamos sacándolas, paró. Y ahora mismo Trump ha suspendido todo. Y tenemos a muchas compañeras que han quedado varadas y que estamos buscando cómo solucionarles ahora su situación. Pero están desde Canadá a Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, en Francia, en Italia, en España, es decir, en muchísimos países. Gracias. Bueno, ya se animan las dos. Venga, terminamos con ustedes. No, yo quería preguntar si dentro de la asociación llevan algún trabajo, algún tipo de trabajo, por ejemplo, por cambiar situaciones como puede ser el matrimonio de las niñas, la ablación, lo de el castigo, por ejemplo, con cárcel o latigazos. Desde la Internacional. Y todas estas... Desde la Internacional sí. Nosotros, pero contesto yo, ¿no? Colaboramos con la ONU y la Internacional sí recibe ayudas directas y con esos programas hacemos proyectos en África, por ejemplo, ¿no? También con el tema de las niñas, la educación y sobre todo lograr la independencia económica de las mujeres.
porque a través de la independencia económica es como tienen poder y a través del poder pues pueden ellas a su vez ayudar a otras mujeres. Las víctimas de violación en el Congo, por ejemplo, que son ayudadas por otras víctimas, que eso es un proyecto precioso, es decir, la terapia, es que ahí las violan hasta 3 veces a lo largo de su vida, las tienen que reparar porque las destrozan. E incluso llegan a parir hijas de violaciones y las hijas son violadas también y se juntan la madre y la hija en el mismo, es terrible la situación, entre otras muchas. Luego el tráfico de niños y niñas, turismo sexual en determinados países, donde niños que son menores de edad huérfanos son ofrecidos a los turistas, bueno, en fin. Esto, la suerte que tenemos es que nuestras compañeras juezas que están en esos países nos ponen en conocimiento de esto y a partir de aquí actuamos. Somos yo diría un lobby potente a nivel internacional. Entonces cuentan con nuestra opinión jurídica, porque es muy respetada, a la hora de tomar medidas legislativas a nivel ONU, a nivel internacional. Entonces sí que hacemos cosas. Primero, por supuesto, felicitarles y agradecerles el que hayan salido del lado oscuro, ¿no? De la cáscara amarga. La pregunta, cuando se asiste a las mujeres que sufren violencia machista, ya saben que se hace formación a la policía, a los jueces, juezas, sistemas de abogacía, se les hace la formación con perspectiva de género para el desarrollo de su trabajo. Me gustaría saber cómo está esto y mi sensación es que es como, es insuficiente, me van a decir, no, pues claro que es insuficiente, ¿no? Pero si realmente la gente que recibe esa formación llega a creerse algo, es un curso más que haces porque te obligan o porque te dan puntos para el currículum. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues a ver, la formación en perspectiva de género y en materia de violencia machista es obligatoria, es temario de oposición de las carreras judiciales y fiscales, es materia que se tiene que formar inicialmente y también en formación continua. No vamos a negar los esfuerzos que se han hecho en esa materia, en desarrollar cada vez más formación. Todos los jueces y juezas, todos los fiscales y también la abogacía tienen acceso a esa formación y tienen la obligación, en el caso de que trabajen en materias que tengan que ver con la violencia machista, de recibirla. ¿Cuál es el problema aquí? Decimos que el diagnóstico, la solución a la falta de perspectiva de género, a los prejuicios y a los estereotipos es formación, formación y formación. Es que todo el mundo puede pasar por formación, pero la formación no pasa por todo el mundo. Entonces, y eso es una realidad que tenemos que constatar. Hay un cierto perfil, muchos hombres, pero también hay mujeres en este perfil, que no van a aceptar, no van a dejarse permear por los valores del feminismo y la igualdad, porque lo suyo es que les estás quebrando el mundo en el que se han criado y en el que se han criado a lo mejor muy bien, o se han sentido cómodos. Hablaba antes Octavio de lo complicado que es, hablábamos ahora hablar con los chicos de feminismo, con lo atractivos que están siendo los mensajes de los machitos estos de Vox, de las redes. Entonces hay que ser... ¿Hay formación suficiente? Hay. ¿Se puede hacer más? Sí. ¿Se puede hacer mejor? Muchísimo mejor. ¿Va a ser eso que efectivamente la judicatura cambie la mirada? Lo que tiene que cambiar es la judicatura. Es que no sé si Vicky lo ve de otra manera. No. Claro, es que el problema va más allá de formar, efectivamente. Es sociológico. Ahí, nosotras, no fue fácil cambiar una ley, pero es mucho más difícil cambiar una cultura. Y hay que cambiarla entera. Y es verdad que ahora no solo está la fuerza de la igualdad combatiendo por un lado, todas saben perfectamente que hay otra fuerza reaccionaria en contra muy potente y que está permeando, digamos, en los cerebros más frágiles o menos formados, que son precisamente la juventud, a la que la reafirmas y evidentemente va en sentido contrario. Y claro, habría, y bueno, yo creo que tuvimos la oportunidad y todavía no lo tenemos que dar por perdido, que reflexionar sobre no solo aquella persona que se forma y parece que eso no permea efectivamente, como ha dicho Carla, o que no lo traduce en sus sentencias. No, la persona que está radicalmente en contra, porque todavía hay gente que está en contra.
En este país tenemos un Consejo General del Poder Judicial que en 2004 se opuso a la Ley de Violencia de Género diciendo que era discriminatoria contra el varón y que los juzgados eran prácticamente tribunales excepcionales, que se opuso a la Ley del Matrimonio Igualitario comparándola con el sexo con animales, con la zoofilia, que se opuso al aborto, que se opuso, por supuesto, a la ley de solo sí es sí, que se opuso a la amnistía. Y tenemos que reflexionar sobre el poder judicial que tenemos, si se parece o se identifica con el pueblo al que debe servir. Y esto es una reflexión muy profunda que nos llevaría a otro debate, pero que no debemos abandonar, porque si nosotras elegimos al Parlamento y el Parlamento al Gobierno, y esa es su legitimidad democrática, la legitimidad democrática de los jueces y juezas no proviene de haber aprobado una oposición, proviene de aplicar la ley que emana del Parlamento, que sí tiene una legitimidad democrática. Si a ti no te gusta la ley y dejas de aplicarla, estás perdiendo tu legitimidad democrática. Y esto es una reflexión muy profunda que hay que hacer, porque si hay que cambiar el sistema de manera que se parezca más a la sociedad a la que tiene que servir y que sea un sistema público, no privado, y no privado subvencionado, que parece ser la última, bueno, iba a decir parche o maquillaje, no quiero ser tampoco cruel con la última reforma, pero sí es verdad que no es una reforma de fondo. Es decir, si el sistema es público, si de verdad el hijo del obrero a la universidad y de la universidad a un máster de profesiones públicas por el que puedas acceder a judicatura, fiscalía, abogacía del Estado, notarias, registradores, si de verdad esa gente se empieza a parecer al pueblo al que tiene que servir y está conectado en profesorado y demás con el acceso a la carrera judicial, a la carrera diplomática, a carreras que para el pueblo, o sea, la gente no conoce, ni a jueces, ni a fiscales, ni a diplomáticos, ni a abogacía del Estado. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ahí hay una reflexión mucho más profunda que toca mucho más el fondo y que va más allá de intentar formar a gente que ya tiene un sesgo ideológico y económico. Es empezar desde el principio a que la sociedad es más igualitaria que el Poder Judicial, que evidentemente es más conservador que la sociedad. Podemos empezar desde el principio o seguir poniendo parches. Suyas son las conclusiones. Gracias. Se ha hecho fuerte ahí. Ya, por terminar un poco en positivo también, ¿no? Si ustedes tienen la sensación, preguntaré si a raíz de esta asociación Ángel que han montado, si sienten que los compañeros jueces e incluso las compañeras guardianas del patriarcado les está cambiando la mente, les está metiendo gusanillo de la perspectiva de género, del feminismo y todo eso. Si ustedes lo saben. Sí, menos de lo que debe. Sí, algo sí. A ver, menos. Nuestros amigos, los que son nada más amigos y amigas en la carrera, eso sí. Porque somos muy pesadas y como nos quieren, pues nos acaban haciendo caso. Pico y pala. Pues nos acaban haciendo caso. Y sí, hemos tenido experiencias muy bonitas, experiencias cuando hemos hecho alguna formación que nos ha salido particularmente bien, ver el brillo, ese momento, el clic, exacto, el clic del que hablaban las feministas de la segunda ola, dice, ¡pumba! Y lo ha hecho. Y a partir de ahí, y todos sabemos lo que pasa cuando te toca el clic y te pones las gafas moradas, de repente aquello es una autopista y es maravilloso. ¿Cuánto pasa? Menos de lo que nos gustaría, pero sí, va pasando. Y bueno, y las generaciones, la última generación, diciendo que efectivamente el sistema actual de selección de miembros de la carrera judicial y fiscal tiene que modificarse, pero tiene una cosa que sí que está pasando mucho. Estas oposiciones, que son de estudiar mucho, de trabajar mucho, las están sacando en un 75, cerca de 80% mujeres. Sí. Muchas mujeres jóvenes muy feministas, es decir, hay una generación nueva, muy femenina, muy feminista que tiene poder. Luego también está pasando que el resto, lo que no es esa generación, son activistas, no es que no estén tocados por el feminismo, son activistas contrafeministas. Esto es. Que esto está dando, y que resulta, creo que efectivamente se está construyendo un ecosistema en el que vamos a ir a un choque inevitable.
y habrá que estar preparados para ese choque. Yo creo que una fuerza importante para promover los cambios, más que el ANGE, que también, son ustedes, es la sociedad. Yo creo que hay un antes y un después del caso de La Manada, para mí. Es decir, lograron hacer cambiar una jurisprudencia de golpe, ya no solo una ley, que también, sino es que lo más difícil, la interpretación. Porque cuando llegó al Tribunal Supremo tuvimos una sentencia, yo creo, en mi punto de vista, es la sociedad. Yo entiendo que ahora las cosas se hacen con más cuidado. Sí. Es decir, en otros tiempos las sentencias se hacían de una manera, ahora se pone, creo, ahora Sí, de ejemplo. sí. Yo pienso, por mi experiencia, la ANGE tiene mucho que ver, obviamente, no se ha hablado de perspectiva de género hasta llegar a nosotras, sí. y ni se ha aplicado tanto como lo hacemos nosotras, porque somos un regimiento nosotras, y cada una de las que integramos ANGE lo llevamos a nuestros juzgados y a nuestras sentencias, y tenemos grupos para debatir cómo mejor hacerlo en la interpretación, y somos excepcionalmente rigurosas. Es decir, no es que apliquemos la perspectiva sin ton ni son, es que cuando la aplicamos hacemos una descarga internacional, regional e interna, que aquello no se lo salta un galgo, como diría mi padre, ¿no? Sí, o sea, solo iba a puntualizar que es verdad que tenemos, o sea, muchos sienten la lupa sobre sí, el foco sobre sí, y reaccionan positivamente. También es verdad que hay alguno, en fin, alguno más carretero, tal, que siente la lupa y por lo que sea se viene arriba y hace exactamente lo contrario. Y esto hace mucho daño, porque conocíamos a más víctimas de ese agresor que nos preguntaron: oye, si yo denuncio además de Elisa Muliá, ¿voy a ir al juez este? Y les dijimos, pues la verdad sí. Y entonces es absolutamente disuasorio. Las denuncias estaban creciendo, no los delitos sexuales, por favor. Evidentemente había más violencia sexual en el franquismo, toda tapada. Entonces estaban creciendo las denuncias y era muy importante porque había una bolsa oculta del 90% de la violencia sexual que no se denunciaba y estaba creciendo y bueno, hay una parte y eso es muy frustrante, la verdad, no vamos a negar lo que van a decir, no, si a mí me vas a tratar así y encima lo vas a filtrar a prensa y encima un poco con la aquiescencia hasta de mi defensa, pues mira, no, cariño, no me merece la pena porque es tremendamente duro. Pero bueno, recordemos también incluso que en ese caso alguien, no voy a decir quién, pero sé quién, pasó un link sobre dónde quejarse en el Consejo General del Poder Judicial de lo que hacía ese juez y en unas pocas horas tuvo 900 quejas y luego 15.000, así que arriba. Sí. Se colapsó absolutamente. Quiero decir, la gente ya no está dispuesta a tolerar eso. Es verdad que hay algunos que sobre la lupa o frente al espejo se quieren venir arriba y actuar como actuó José Luis García Arcos con Nevenka 25 años antes, que le apartaron por maltrato procesal al fiscal. Y es verdad que es muy duro encontrarse de nuevo con esto, ¿no? A mí me da mucha pena, yo hablé con Nevenka en el 23 antes de la serie y de todo esto y le dimos un premio 25N. Hablé mucho con la madre de la víctima de La Manada de Pamplona. Para mí lo más duro que he oído en mi vida, y además lo comparto, es que ella le sigue diciendo a su madre: mamá, esto mereció la pena, después de haber ganado en el Supremo y que nos haya escrito a toda España que fue aún peor el proceso que el Portal. Fue aún peor el proceso que el Portal. Y eso nos lo tenemos que comer nosotras, no la ciudadanía, nosotras. Pero es verdad que la ciudadanía, cuando dice hermana yo sí te creo, cuando dice esta es tu manada, cuando dice me cuidan mis amigas, está transformando, que no es de un día para otro y que es muy difícil cambiar una cultura, pero chicas, ustedes, las que están todos los días con ellas, están salvando vidas. Así que gracias. María, solo una cosa, que muchísimas gracias, María, Pilar, por ser como sois, por estar aquí, por abrir una puerta a la cultura tan importante como hacéis a través de este pequeño y gran lugar de Lanzarote y ponerlo en el centro. Gracias, porque os debemos muchos. Como lanzaroteña que soy, adoptada, os agradezco vuestro trabajo incesante desde aquí. De verdad, gracias. No podía irme sin decirlo, que se nos ha pasado total. Yo se lo agradezco a todas ustedes, a todos y a todas los que están aquí, porque
esto tiene sentido porque ella Sí. y ellos Sí, están señor. Muchísimas Este gracias. público entregado. Muchísimas gracias. Sí. Vale. Sobre todo eso, lo último, la comida. Claro. Claro. ¿Cómo te llamas? Mira, yo se lo voy a dedicar a una niña. ¿Qué tal? Está estudiando Sí. inglés. Oye, perdona, que se me ha olvidado dar las gracias. ¿Cómo se llama? Ha sido, que te he dado las gracias. Pues necesito